En el episodio de hoy, nos sumergimos en 5 ataques de tiburones que convirtieron vacaciones de ensueño en auténticas pesadillas. Desde una niña de 8 años que fue arrastrada por un tiburón blanco de 5,5 metros de un barco turístico en Sudáfrica, hasta un pescador submarino que ignoró todas las advertencias sobre tiburones toro en las aguas mortales de Reunión. Comencemos con la primera historia, en la que una excursión familiar para bucear con tiburones en una jaula se convirtió en la peor pesadilla de todos los padres. Era el 15 de julio de 2016 y las aguas frente a Gansbae, Sudáfrica, hervían de tensión depredadora. La luz de la mañana atravesó las olas del Atlántico, mientras las aves marinas daban vueltas, atraídas por el olor metálico a sangre y aceite de pescado, que marcaba estas aguas como Shark Alley. Allí, donde 2 océanos se encuentran y se crea un terreno de caza perfecto para los tiburones blancos. La familia Richardson había viajado desde Manchester para realizar sus vacaciones soñadas. Mark y Helen habían ahorrado durante 3 años para llevar a sus 3 hijos al maravilloso mundo marítimo de Ciudad del Cabo. Emma, de 8 años, era la más joven y la exploradora más entusiasta de la familia. Llevaba consigo un cuaderno impermeable lleno de dibujos de tiburones y datos que había memorizado de innumerables documentales. Su curiosidad contagiosa por los depredadores marinos había convencido a toda la familia de reservar esta experiencia de buceo en jaula. El capitán Peter van der Merwe comandaba el barco turístico White Death, una embarcación de 12 metros de largo, diseñada específicamente para tours de tiburones. 15 años de experiencia como guía en estas peligrosas aguas le habían enseñado a respetar tanto el océano como a sus depredadores principales. Su tripulación se adhería estrictamente a los protocolos de seguridad al operar la jaula de acero, que debía permitir a los visitantes observar tiburones blancos desde una relativa seguridad. Los tiburones blancos son el resultado perfecto de la evolución para matar. Estos superdepredadores pueden llegar a medir más de 6 metros de largo y pesar más de 2.200 kilogramos. Su fuerza de mordida supera las 4.000 libras por pulgada cuadrada, alrededor de 280 bares. Varias filas de dientes afilados como cuchillas cortan con precisión quirúrgica a través de huesos y tejidos musculares. Durante el frenesí alimenticio, que es provocado por la sangre en el agua, los tiburones blancos se muestran impredeciblemente agresivos. Son capaces de saltos explosivos en los que catapultan su masivo cuerpo completamente fuera del agua. La mañana había proporcionado exactamente lo que los turistas esperaban. Van der Merwe posicionó su barco sobre un conocido territorio de caza y comenzó con el chumming, el vertido de sangre de pescado, aceite y cebos para atraer a los tiburones. Dentro de 30 minutos, 3 enormes aletas dorsales rompieron la superficie del agua como cuchillas oscuras y rodearon el barco en patrones calculados. Emma se apretó contra la barandilla. Su cuaderno fue olvidado mientras veía a los depredadores patrullar debajo de ellos. Sus padres se concentraron en ponerse el equipo de buceo para el descenso en jaula, mientras los miembros de la tripulación controlaban los procedimientos y supervisaban el comportamiento de los tiburones. En la emoción controlada de un avistamiento exitoso, nadie notó que Emma se alejaba del grupo sin ser vista. Caminó hacia la popa del barco, atraída por una sombra aún más grande que se movía en aguas más profundas. El chumming había creado un rastro amplio de sangre y aceite que se extendía mucho más allá del área del jaula. Emma se inclinó sobre la barandilla baja para vislumbrar las formas oscuras bajo la superficie. El barco se balanceaba en el oleaje del océano. Emma perdió el equilibrio y se inclinó hacia adelante, mientras su pequeño cuerpo se deslizaba sobre la barandilla. Solo colgaba con las piernas en la plataforma de buceo. Su torso estaba completamente sumergido en el rastro sangriento de cebo. El tiburón blanco macho de 5,5 metros había estado circulando bajo el barco, agitado por la sangre y las actividades inusuales en la superficie. Cuando la figura de Emma penetró en el agua, sus instintos depredadores se activaron instantáneamente. El gigantesco tiburón se lanzó con una velocidad devastadora desde las profundidades y saltó, su boca bien abierta al romper la superficie. La boca del tiburón blanco se cerró sobre el torso de Emma y la levantó completamente del agua. La fuerza de la mordida destrozó costillas y perforó órganos internos, mientras sus dientes afilados como navajas cortaban arterias y tejido muscular. El tiburón la sacudió violentamente, su masiva cabeza azotando salvajemente de un lado a otro, antes de sumergirse bajo la superficie y arrastrar a la niña hacia las profundidades. Un chorro de sangre y agua de mar marcó el lugar del ataque, mientras el cuaderno de Emma flotaba en la superficie ensangrentada. Los gritos de Helen Richardson perforaron el aire, mientras Mark saltaba a la popa,
pero solo encontró agua burbujeante y sangre que se extendía. El capitán Van der Merwe apagó inmediatamente los motores y llamó a los servicios de emergencia, mientras su tripulación lanzaba aros salvavidas y escaneaba el entorno con equipo de búsqueda. Botes de la Guardia Costera, vehículos policiales y botes voluntarios llegaron en cuestión de minutos. Los buzos peinaron repetidamente las turbias profundidades mientras helicópteros buscaban la superficie del agua. El tiburón blanco de 5,5 metros había desaparecido con el cuerpo de Emma. A pesar de una búsqueda intensiva de 3 días sobre cientos de kilómetros cuadrados, no se pudo encontrar. Las autoridades marítimas y de navegación de Sudáfrica clasificaron el ataque como un trágico accidente, en el que no se detectó error del operador. Las nuevas regulaciones de seguridad exigieron de inmediato barandillas más altas, supervisores asignados para los niños y conteos constantes de los invitados durante las inmersiones con tiburones. La familia Richardson regresó devastada a Inglaterra. Sus vacaciones de ensueño se habían convertido en una tragedia inimaginable. La escuela de Emma organizó un servicio conmemorativo, donde su maestra leyó extractos del cuaderno de investigación de tiburones de Emma y recordó a una niña inteligente cuya pasión por la vida marina finalmente le costó la vida. Mientras que la curiosidad de Emma por los tiburones blancos la había llevado peligrosamente cerca de depredadores cazadores, la experiencia de buceo de décadas de Antoine Moreau resultaría igualmente peligrosa, cuando su exceso de confianza lo dejó solo con un tiburón toro cazador en aguas caribeñas turbias. Era el 22 de septiembre de 2014 y la isla Reunión seguía llena de miedo, provocado por devastadores ataques de tiburones que habían convertido este paraíso en el Océano Índico en una zona de peligro. Fuertes lluvias durante la noche habían transformado las aguas costeras en un turbio marrón, condiciones de caza perfectas para los depredadores principales de la isla. Antoine Moreau, un trabajador de la construcción de 34 años y experimentado pescador submarino, se negó a dejar que los recientes ataques le impidieran proveer para su esposa Marie y sus 2 pequeños hijos. A pesar de las advertencias estatales y las playas cerradas, estaba convencido de que con sus 15 años de experiencia en buceo, podía navegar con seguridad por las aguas que habían sido fatales para nadadores menos experimentados. Eligió la desembocadura del río Saint-Denis, donde el agua dulce se encontraba con el agua salada y creaba condiciones ricas en nutrientes que atraían a los peces, carnada y a sus depredadores. Esta notoria zona de caza para tiburones toro se volvía especialmente peligrosa durante la temporada de lluvias, cuando el agua que fluía desde las montañas arrastraba material orgánico al mar. Los tiburones toro son uno de los depredadores más peligrosos del mundo y prosperan tanto en agua salada como en agua dulce. Estos agresivos cazadores territoriales causan más ataques a personas que cualquier otra especie de tiburón, con excepción del tiburón blanco. Las hembras grandes alcanzan una longitud de más de 3 metros y un peso de alrededor de 225 kilogramos, desarrollando una fuerza de mordida de más de 1.300 libras por pulgada cuadrada, aproximadamente 90 bares. Y a diferencia de los tiburones blancos, que a menudo se retiran después de la primera mordida, los tiburones toro atacan de manera persistente y repetida. Antoine entró solo en el agua turbia con una visibilidad de solo unos pocos metros. 20 minutos después de comenzar su inmersión, descubrió bajo un saliente de coral un gran mero y apuntó con su pistola de arpón, completamente concentrado en su objetivo. La dama tiburón toro de 3 metros de largo lo había estado siguiendo desde el principio, utilizando su sistema de línea lateral para percibir impulsos eléctricos de su latido cardíaco y sus contracciones musculares. Ella lo siguió a distancia a través del agua turbia y observó con atención cómo este intruso se movía en su territorio. En el momento en que Antoine disparó al mero, el tiburón toro se lanzó directamente desde abajo con una fuerza explosiva. Su enorme boca se abrió de par en par y apuntó en un devastador primer ataque a sus piernas. Atrapó su muslo izquierdo. Sus dientes atravesaron el traje de neopreno y cortaron profundamente músculos y huesos. La mordida aplastante cortó la arteria femoral, haciendo que la sangre brotara en el agua turbia como una fuente, mientras el tiburón sacudía violentamente y arrancaba grandes trozos de carne antes de soltarlo. Antoine pataleó de manera pánica con su única pierna sana hacia la superficie, mientras la sangre brotaba de la enorme herida. El tiburón toro volvió a dar vueltas y atacó de nuevo. Esta vez apuntó a su torso. Su boca se cerró con fuerza devastadora alrededor de su tronco y lo empujó más profundo en el agua, mientras sus dientes perforaban su abdomen y aplastaban costillas. Este segundo ataque fue mortal.
Los dientes drangen en su cavidad torácica y perforaron pulmón y corazón. Durante 30 segundos lo mantuvo en su boca antes de dejar que su cuerpo sin vida se hundiera en las profundidades. Los restos de Antoine fueron arrastrados a la orilla 3 días después y descubiertos por corredores matutinos. Las graves heridas sorprendieron a los investigadores. Su pierna izquierda estaba casi completamente amputada y las enormes marcas de mordeduras en el torso y los brazos indicaban un ataque brutal y prolongado, típico de los tiburones toro. Las autoridades iniciaron intensas medidas de caza y capturaron a una hembra de 3 metros de largo, en cuyo estómago se encontraron restos humanos y partes de un traje de neopreno que coincidían con el equipo de Antoine. Su muerte llevó a nuevas demandas de cierres de playas y destacó el difícil equilibrio entre la vida tradicional de la isla y el creciente peligro de los tiburones. La comunidad apoyó a Marie y a los niños, pero la sobreestimación de Antoine en aguas familiares bajo condiciones peligrosas le había costado todo. Para Jessica Chen, una confianza similar como nadadora fuerte la llevaría al territorio de un tiburón tigre. Era el 8 de marzo de 2015, y las aguas alrededor de Nassau, Bahamas, brillaban como turquesa pulido bajo el sol caribeño. Temperaturas perfectas y condiciones de visibilidad cristalina crearon condiciones ideales, mientras que suaves vientos alisios proporcionaban una superficie del agua viva y rica en oxígeno. Para los recién casados Jessica y David Chen, esto era el paraíso, la escapada romántica que habían soñado para celebrar su joven matrimonio. Jessica Chen trajo referencias impresionantes para su aventura marina. Como exnadadora All-American en la UCLA, había transformado su conocimiento del agua en un estudio de biología marina y se graduó a los 26 años. Equipada con confianza deportiva y experiencia científica, su familiaridad con el océano había convencido a David de alquilar un pequeño bote que les permitiría acceder a arrecifes remotos y lugares de snorkel vírgenes lejos de las abarrotadas playas de hoteles. David, un desarrollador de software de San Francisco, se sentía menos seguro en el agua, pero confiaba completamente en la experiencia de su esposa. Jessica había organizado todo su itinerario en torno a exploraciones marinas, snorkel, buceo y descubrimientos de arrecifes que debían mostrar la riqueza submarina de las Bahamas. Esta era su mundo, y David la seguía con gusto a aventuras cada vez más profundas. Habían anclado su bote de alquiler de 6,7 metros cerca de un dramático borde, a unos 3 kilómetros de la costa, donde el arrecife poco profundo caía repentinamente en un vacío azul profundo. Jessica había investigado a fondo esta zona de transición, ya que sabía que tales límites a menudo permiten encuentros espectaculares con criaturas marinas. Sin embargo, no había considerado que estas zonas también representan corredores de caza preferidos para los depredadores principales. Los tiburones tigres se cuentan entre los cazadores más temidos de las aguas tropicales, conocidos por su comportamiento agresivo y ataques indiscriminados a prácticamente todo lo que se mueve por su territorio. Estos enormes depredadores pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 635 kilogramos. Son característicos los rayas oscuras que se extienden por sus cuerpos robustos. Los tiburones tigres son comedores oportunistas con una fuerza de mandíbula devastadora. Sus mordidas superan las 3.000 libras por pulgada cuadrada, más de 200 bares, y sus dientes están diseñados para cortar caparazones de tortuga, huesos e incluso escombros de metal. Su mañana transcurrió perfectamente. Jessica y David exploraron juntos arrecifes poco profundos. Descubrieron coloridos bancos de peces y formaciones de coral que hacían honor a la reputación de buceo de las Bahamas. A medida que avanzaba la tarde, Jessica se sintió cada vez más atraída por las aguas más profundas más allá del borde del arrecife, con la esperanza de descubrir especies pelágicas más grandes en el azul abierto. David regresó al barco para almorzar y descansar, y observó desde la cubierta cómo Jessica continuaba su exploración sola. Su habilidad para nadar y su experiencia en el buceo le daban una sensación de seguridad en sus exploraciones en solitario, especialmente porque el agua era tan clara que podía seguir sus movimientos sin problemas, incluso desde una distancia de 45 metros. Jessica siguió a un animal que parecía una gran tortuga marina y que se movía constantemente desde el seguro arrecife hacia aguas más profundas. Se concentró completamente en la silueta oscura frente a ella, entusiasmada por la posibilidad de fotografiar de cerca la vida marina caribeña. No se daba cuenta de que nadaba directamente en el territorio de caza de un tiburón tigre hembra de 3,7 metros de largo.
El tiburón tigre había patrullado el borde del arrecife y se había camuflado en la profundidad mientras buscaba presas. Estos especialistas en emboscadas se acercan desde abajo o desde el lado, utilizando un excelente camuflaje y movimientos silenciosos, antes de atacar con explosivos ataques a víctimas desprevenidas. Jessica se encontraba a unos 90 metros del barco cuando el tiburón tigre atacó. El enorme depredador surgió con una fuerza devastadora desde las profundidades, su boca bien abierta mientras apuntaba al torso de Jessica. El ataque llegó sin ninguna advertencia. Jessica pasó instantáneamente de nadar pacíficamente en la superficie a un estado en el que fue arrastrada bajo el agua por 635 kilogramos de fuerza depredadora. Las mandíbulas del tiburón tigre se cerraron con una presión aplastante alrededor de la cintura de Jessica, mientras sus dientes afilados como navajas cortaban el traje de neopreno y penetraban profundamente en carne y hueso. Su grito se apagó cuando desapareció bajo la superficie. La sangre tiñó de rojo el agua cristalina alrededor del lugar del ataque de inmediato. David fue testigo de la desaparición de su esposa en una violenta explosión de agua agitada y espuma ensangrentada. Reconoció el patrón de rayas característico del tiburón mientras éste sacudía violentamente a Jessica. Su poderosa cola impulsaba al depredador y a la presa hacia aguas más profundas. El ataque terminó después de unos segundos. Jessica había desaparecido completamente bajo la superficie. La mordida del tiburón tigre cortó la columna vertebral de Jessica y destrozó varias costillas, lo que provocó hemorragias internas masivas y lesiones graves. Su resistencia se debilitó mientras el tiburón continuaba su ataque y sacudía su cuerpo con una fuerza que rompía huesos, antes de sumergirse en las profundidades con su presa, que ella tanto había amado, lejos de la seguridad del barco y de su desesperado esposo. David contactó de inmediato a los servicios de emergencia y al mismo tiempo encendió el motor para dirigirse rápidamente al lugar del ataque. Cuando llegó a la última posición de Jessica, solo quedaban sangre esparciéndose y restos desgarrados de neopreno en la superficie del agua. Unidades de la Guardia Costera de las Bahamas llegaron en 30 minutos y lanzaron operaciones de búsqueda y rescate con varios botes, equipos de buceo y helicópteros. Durante horas, peinaron el área con la ayuda de dispositivos de sonar y cámaras submarinas para buscar en los sistemas de arrecifes. El tiburón tigre había desaparecido en las vastas profundidades azules con el cuerpo de Jessica, que nunca pudo ser recuperado. Durante 3 días, las operaciones de búsqueda continuaron, extendiéndose por cientos de kilómetros cuadrados alrededor del lugar del ataque. Equipos de buceo investigaron cada cueva del arrecife y cada grieta, mientras que los barcos en la superficie arrastraban redes por aguas más profundas. Solo agua empapada de sangre y fragmentos de equipo de buceo daban testimonio del violento encuentro. Las autoridades bahameñas llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y clasificaron la muerte de Jessica como un accidente trágico. Ni al alquiler de botes ni a la elección del lugar de buceo se les atribuyó culpa. Los oficiales atribuyeron el ataque a un desafortunado encuentro con un gran tiburón tigre en su área natural de caza durante una fase alta de alimentación. David regresó solo a San Francisco, conmocionado por la pérdida de su esposa, solo unos días después del comienzo de su luna de miel. La ceremonia en memoria de Jessica se llevó a cabo en el Departamento de Biología Marina de su universidad, a la que asistieron cientos de compañeras, compañeros de equipo y profesores que recordaron su pasión por la protección del océano y su enfoque intrépido hacia la exploración submarina. La tragedia subrayó los riesgos inherentes de nadar en áreas de depredadores en aguas profundas, incluso para nadadores y buceadores experimentados. Varios operadores turísticos de las Bahamas introdujeron silenciosamente nuevas directrices de seguridad que enfatizaban permanecer cerca del bote y evitar nadar solos en zonas de rompimiento. El amor de Jessica por el mar la había llevado desde la seguridad al reino de un depredador. Para Rob Mackenzie, décadas de experiencia en pesca y técnicas prácticas se volvieron igualmente peligrosas cuando su confianza en sí mismo lo dejó solo en el agua con un tiburón blanco cazador. Era el 11 de junio de 2017, y las aguas frente a Port Lincoln, en el sur de Australia, mostraban todos los signos de un área de caza activa. Aves marinas giraban en formaciones concentradas en el cielo y se lanzaban repetidamente en enjambres de peces carnada, que eran empujados a la superficie del agua por depredadores más grandes bajo la superficie. Rob Bluey Mackenzie había dominado las aguas alrededor de Port Lincoln durante más de 2 décadas,
y se había establecido como el capitán más exitoso de barcos de alquiler. Con 45 años, este veterano curtido por el clima del Océano del Sur, conocido por su extraordinaria habilidad para localizar peces, incluso cuando otros regresaban con las manos vacías, estaba comprometido inquebrantablemente con el éxito de su clientela. Su distintivo apodo provenía de su cabello prematuramente canoso y las legendarias camisas de trabajo azules que lo hacían inconfundible en la comunidad pesquera local. Rob era un capitán práctico que nunca dudaba en meterse al agua si las circunstancias lo requerían, ya fuera para desenredar líneas, asegurar la captura o mantener el equipo bajo el agua. En este día en particular, Rob trabajaba solo para probar nuevos sistemas electrónicos de pesca antes de que comenzara la ajetreada temporada turística. Su barco de alquiler de 10,5 metros de largo, el Southern Cross, estaba equipado con tecnología de sonar de última generación y un completo equipo de seguridad para su uso en aguas profundas. Rob había elegido Tuna Alley, un corredor de aguas profundas por donde pasan los atunes de aleta azul del sur durante sus migraciones de desove. Esta zona era también un conocido terreno de caza para los tiburones blancos, ya que los enormes depredadores se encontraban allí para aislar y atacar a los peces heridos de los bancos de atunes. Los tiburones blancos que habitan las aguas del sur de Australia alcanzan enormes tamaños, con ejemplares de más de 6 metros de longitud y más de 2.200 kilogramos de peso. Estos depredadores ápice son atraídos por áreas con alta actividad de peces y a menudo siguen a los barcos durante horas, con la esperanza de capturar peces heridos. Sus ataques son rapidísimos y devastadores. Un solo mordisco puede partir el cuerpo humano. Rob tuvo una mañana extremadamente exitosa. Enganchó varios atunes grandes mientras probaba el nuevo equipo. Hacia el mediodía recibió una mordida especialmente fuerte. Posiblemente un enorme atún rojo del sur con varios cientos de kilogramos de peso. Cuando Rob acercó el pez, la desgracia comenzó. El masivo atún se enredó en la cuerda del ancla, lo que causó una situación peligrosa y trajo consigo el riesgo de dañar el equipo. El pez enganchado sangraba constantemente y dejaba un rastro continuo de sangre en el agua. Rob se enfrentaba a una decisión crítica: cortar la línea y perder tanto el pez como el equipo costoso, o meterse al agua para desenredar el caos manualmente. Este enfoque práctico fue la base de su éxito durante décadas. Agarró su máscara de buceo y aletas y saltó por la borda. Rob no sabía que su barco había atraído en la última hora a un tiburón blanco macho de 4,3 metros de largo, que había sido atraído por el pez luchador y la estela de sangre. El masivo depredador circulaba a cierta distancia, esperando el momento óptimo. Rob se sumergió donde el atún se había enredado en la cuerda del ancla y trabajó rápidamente para liberar al valioso pez, mientras intentaba evitar los anzuelos afilados. Se concentró completamente en la tarea. Usó ambas manos para soltar las cuerdas y contuvo la respiración en el agua helada. El tiburón blanco atacó desde abajo y por detrás, disparándose con velocidad explosiva a través de la columna de agua. Rob no notó la aproximación. La primera señal del peligro fue el impacto devastador, cuando 4,3 metros de fuerza depredadora se lanzaron contra su cuerpo. La boca del tiburón se cerró con fuerza devastadora sobre el torso. Dientes afilados como navajas rasgaron el traje de neopreno y penetraron profundamente en carne y hueso. El impacto empujó a Rob más profundo en el agua, mientras la mordida destrozaba sus costillas y perforaba órganos vitales. Cuando el tiburón lo sacudió violentamente, la sangre tiñó el agua de rojo. La resistencia de Rob fue de corta duración ante la abrumadora fuerza. Los dientes del tiburón penetraron su cavidad torácica, cortaron grandes arterias y causaron lesiones internas masivas. En cuestión de segundos, sus movimientos cesaron. La pérdida de sangre y el shock habían abrumado su cuerpo. El tiburón blanco mantuvo a Rob en su boca durante casi un minuto, antes de soltar el cuerpo inerte y regresar para examinar al atún que aún luchaba. El tiburón no mostró más interés en Rob después de haber eliminado a la supuesta competencia. El cuerpo de Rob se hundió en el fondo del mar, mientras su bote derivaba sin rumbo. El motor seguía funcionando y el equipo permanecía desplegado. El atún atrapado finalmente se liberó, dejando solo sangre y el bote abandonado como pruebas. La Southern Cross fue descubierta algunas horas después por otro barco pesquero, cuyo capitán notó el barco a la deriva sin ninguna persona visible a bordo.
La Guardia Costera inició de inmediato una operación de búsqueda, pero el cuerpo de Rob nunca fue encontrado. La investigación marítima reveló que Rob murió en un ataque de tiburón mientras intentaba liberar equipo bajo el agua. El incidente llevó a nuevas recomendaciones de seguridad para operaciones en solitario, que enfatizaban no entrar al agua solo en áreas de tiburones. El funeral de Rob atrajo a cientos de miembros de la comunidad pesquera de Port Lincoln. Su empresa de charter fue entregada a su hijo, quien introdujo estrictos protocolos de seguridad y prohibió completamente el buceo en solitario. El enfoque práctico de Rob no lo había protegido del depredador que había acechado su barco. Para Sarah Martínez, la curiosidad científica la llevaría al corazón de un gigantesco territorio de alimentación de tiburones blancos. Era el 3 de octubre de 2013, y las aguas alrededor de la isla Guadalupe en México palpitaban igualmente de vida y muerte. Esta remota isla volcánica, situada a unos 240 kilómetros de la costa de Baja California, había ganado reconocimiento mundial como el área de investigación más importante para tiburones blancos en la Tierra. Aguas cristalinas ofrecían condiciones de visibilidad perfectas para observar a estos masivos depredadores. Pero la misma claridad también aseguraba que cada movimiento, cada error, fuera claramente visible para los tiburones al acecho. Sarah Martínez había imaginado este momento durante toda su carrera académica. A los 22 años, la dedicada estudiante de biología marina de la Universidad de California en San Diego trabajaba en su tesis de maestría sobre el comportamiento alimenticio y la jerarquía social en los tiburones blancos. Había convencido a su supervisor, el Dr. Robert Chen, de aprobarle una expedición de investigación en solitario a la isla Guadalupe, argumentando que las condiciones sin perturbaciones eran cruciales para recopilar datos precisos sobre el comportamiento. Sarah encarnaba inteligencia, determinación y absoluta valentía en el ámbito de la investigación marina. Había pasado incontables horas estudiando grabaciones de video y literatura científica sobre el comportamiento de los tiburones blancos. Convencida de que su enfoque científico y su meticulosa metodología garantizarían la seguridad incluso en las condiciones más peligrosas. Su tesis de maestría fue innovadora. Intentaba documentar cómo los tiburones blancos se comunican y establecen jerarquías de dominancia en los lugares de alimentación. La estación de investigación en la isla Guadalupe era una pequeña instalación escasamente equipada que servía a científicos de todo el mundo para estudiar a los tiburones blancos en su entorno natural. Sarah había viajado sola, equipada con cámaras submarinas avanzadas, dispositivos para la toma de muestras de agua y diagramas detallados de observación de comportamiento. Planeaba una recolección de datos de una semana que debería formar la base de su tesis de maestría. Los tiburones blancos alrededor de la isla Guadalupe son algunos de los ejemplares más grandes del mundo. Con longitudes de más de 6 metros y pesos de más de 2.700 kilogramos. Las ricas colonias de focas de la isla representan fuentes concentradas de presas y atraen densas poblaciones de estos gigantescos depredadores, que han desarrollado estrategias de caza cooperativa y estructuras sociales complejas. Durante las principales horas de alimentación, docenas de tiburones blancos pueden encontrarse simultáneamente en las aguas circundantes, todos compitiendo por las mismas fuentes de alimento limitadas. Los primeros 3 días de Sarah resultaron ser sumamente productivos. Había documentado varios grandes tiburones blancos, incluyendo una hembra masiva de aproximadamente 5,5 metros de longitud, a la que llamó Scarface debido a las notables cicatrices en la cabeza. Sarah había observado a los tiburones exclusivamente desde el seguro barco de investigación, utilizando cámaras submarinas y sistemas de hidrófonos para registrar el comportamiento sin entrar en contacto directo. En su cuarto día, Sarah tomó una decisión trascendental. Había observado un aparente comportamiento de alimentación cerca de la principal colonia de focas y quería tomar muestras de agua y realizar mediciones directas en el lugar de alimentación. La oportunidad científica le parecía demasiado valiosa para dejarla pasar. Y Sarah se convenció a sí misma de que su enfoque metódico y cuidadoso minimizaría el riesgo. Sarah eligió un área justo al lado de la colonia de focas más grande de la isla, donde durante la temporada de cría se reunían cientos de elefantes marinos y leones marinos. El agua estaba teñida de rojo sangre por matanzas recientes, y en la superficie flotaban cadáveres de focas y restos de comida. Exactamente esto representaba el lugar de alimentación activo que Sarah necesitaba para su investigación.
y precisamente es el lugar donde se espera que los tiburones blancos muestren máxima agresividad y comportamiento territorial. Sara entró sola al agua, llevaba un traje de neopreno negro y llevaba consigo equipos de muestreo y cámaras submarinas. Había planeado trabajar rápidamente, recoger muestras de agua y datos de medición, y luego regresar a la seguridad del barco de investigación. No sabía que, con su traje de neopreno negro y sus movimientos de natación, era casi indistinguible de una foca herida para los enormes depredadores en la zona. Un ejemplar hembra de tiburón blanco de 4,9 metros ya patrullaba en el lugar de alimentación. Había matado recientemente a un gran elefante marino y así establecido la supremacía sobre el área de caza más importante. El enorme tiburón percibió de inmediato la presencia de Sara, con la ayuda de su órgano de línea lateral, que puede detectar impulsos eléctricos como latidos del corazón y contracciones musculares. Sara estaba completamente concentrada en su trabajo científico, recogiendo muestras de agua y fotografiando el lugar de alimentación, completamente inconsciente de que un depredador masivo se acercaba por debajo. Llevaba menos de 10 minutos en el agua cuando el tiburón blanco atacó con una fuerza devastadora. El tiburón se lanzó como un torpedo desde las profundidades. Sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par cuando rompió la superficie con fuerza explosiva. Sara fue levantada completamente del agua. Su cuerpo desapareció en la enorme boca del tiburón, cuando sus dientes se cerraron con fuerza devastadora alrededor de su torso. El ataque fue rápido y definitivo. La fuerza de mordida del tiburón blanco, más de 2.700 kilogramos por pulgada cuadrada, destrozó las costillas de Sara y cortó su columna vertebral instantáneamente. Equipos de investigación flotaban dispersos en la superficie del agua, mientras el enorme tiburón la sacudía violentamente y luego se sumergía en las profundidades con su cuerpo. El barco de investigación de Sara fue descubierto horas después por un barco patrulla de la Marina Mexicana, que realizaba recorridos de vigilancia rutinarios alrededor de la isla. Su equipo científico flotaba en la superficie del agua. Cámaras impermeables, botellas de muestras y hojas de datos que documentaban sus últimas observaciones de los mismos depredadores que le habían quitado la vida. La búsqueda del cuerpo de Sara duró 5 días e incluyó varios barcos, equipos de buceo y cámaras submarinas. El tiburón blanco de 4,9 metros de largo había llevado sus restos a las profundidades de las aguas alrededor de la isla Guadalupe, donde nunca pudieron ser recuperados. Solo agua empapada de sangre y el equipo de investigación disperso de Sara daban testimonio del ataque. Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una investigación exhaustiva y clasificaron la muerte de Sara como un accidente debido a un ataque de tiburón con ahogamiento. No se encontró negligencia por parte de la estación de investigación o de su universidad. No obstante, se introdujeron de inmediato nuevos protocolos de seguridad que exigen que todos los investigadores en solitario trabajen con buzos de seguridad y estén en contacto constante por radio con equipos en tierra. La ceremonia en memoria de Sara en la Universidad de California en San Diego atrajo a cientos de estudiantes, docentes e investigadores marinos que la recordaron como una científica brillante. Una mujer cuya pasión por comprender a los tiburones blancos finalmente le costó la vida. Su tesis de maestría fue completada póstumamente a partir de las notas y grabaciones de videos sobrevivientes y se convirtió en un estudio pionero sobre el comportamiento de los tiburones blancos. La curiosidad científica de Sara la había llevado al centro de un área de caza de depredadores en plena temporada de caza. Gracias por vernos. Justo cuando crees que has entendido a los depredadores más peligrosos de los océanos, es cuando realmente comienza. Haz clic en el siguiente video para más historias que te mostrarán por qué los cazadores más mortales del mar nunca olvidan y nunca perdonan.